Nos atiende el jefe negociador del ejército, de la coordinadora Ejército Bolivariano, Armando Noboa. Don Armando, buenos días. Don Julio, buenos días a usted, a su equipo de trabajo y por supuesto a los seguidores de Caracol Radio. Don Armando, a usted le toca seguir y seguir y seguir contra la marea y contra la tormenta y contra los temblores. Pero a estas alturas de las negociaciones, ¿usted les ve futuro? A ver, Julio, si no le viéramos futuro, no seguiríamos en este esfuerzo que ha implicado tantos sacrificios personales y asumir tantas contingencias y tantos riesgos de todo tipo. Pero en esta mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el más importante de los resultados hasta ahora alcanzados es que en una zona de ubicación temporal ingresaron 100 miembros de estas estructuras, dejaron las armas, manifestaron individualmente su voluntad de acogerse a las reglas del Estado de Derecho y, asimismo, de ponerse a disposición de las autoridades competentes para la resolución de la situación jurídica de cada uno de ellos. Sacamos 100 personas de la violencia y eso es un logro fundamental que esperamos pueda ser irreversible. Por eso seguimos insistiendo en este esfuerzo, Julio. Doctor Noboa, gracias. Y ahora vamos con el director de la Fundación para el Estado de Derecho, Andrés Caro, y hablar específicamente de toda esta polémica alrededor de la decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender esos diálogos con la Segunda Marquetalia. Y tengo entendido que usted sostiene que esto tendría implicaciones directas en el proceso que está adelantando el doctor Noboa en Nariño y Putumayo. ¿Exactamente de qué se trata? Hola, Juan Esteban. Un saludo para usted, para Julio y para la audiencia y también para el doctor Noboa. Nuestra posición como accionantes demandantes de la resolución 064 de 2024 que abrió los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia es que realmente todos los instrumentos jurídicos que ha usado el gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se desprenden de esa resolución que hoy en día está suspendida. Entonces, por ejemplo, la resolución 202 de 2025, que es la que reinicia los diálogos con este grupo que se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pues en el mismo nombre de esa resolución lo dice, por la cual se reconoce la continuación de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano antes Segunda Marquetalia. Entonces, toda la regulación que se ha desprendido para la negociación con Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se desprende de la resolución 064 que abrió los diálogos de paz que nosotros consideramos son ilegales, que se trata de unas disidencias y de firmantes del acuerdo 2016, y de manera que la suspensión de la 064 pues se aplica a todo lo demás. Además, es muy importante decir que con la resolución 202 de 2025 pues lo que se hizo fue cambiarle de nombre a un grupo criminal, pero los negociadores pues son entre otros los mismos, José Vicente Lesmes, el señor que tiene como alias Walter Mendoza y que había sido acogido a la JEP, o el señor alias Araña, pues que también había sido acogido a la JEP, hacían parte de las negociaciones antes con la Segunda Marquetalia. De manera que es muy importante que se busque la paz, que se busque el sometimiento a la justicia de estos grupos armados ilegales, pero se tienen que seguir las leyes, se tienen que seguir las normas y se tiene que seguir el proceso. Doctor Noboa, según lo que le entiendo al abogado Caro, lo que está pasando aquí es que no se emitió una nueva resolución que permitiera esos diálogos con las estructuras con las que usted en este momento conversa, que son las que se encuentran en Nariño y Putumayo. ¿Usted cómo interpreta lo que nos acaba de decir el doctor Caro? Bueno, yo le presento un saludo muy especial al doctor Caro. Nosotros somos respetuosos del ejercicio de los derechos ciudadanos, entre ellos el de impugnar los actos administrativos que dicta el gobierno nacional,
y uno de ellos puede ser precisamente esta resolución de la cual habla el doctor Caro. Los procesos de paz en Colombia están regulados y reglados de manera genérica. No están sujetos a estancos compartimentos de las reglas que deben seguirse con cada uno de los grupos, porque en esta etapa de fraccionamiento, de atomización y de descomposición de esos grupos, aplicar reglas estrictas del derecho puede frustrar la posibilidad de lograr avances significativos y tangibles. Yo no sé si el doctor Caro habrá constatado que con la Coordinadora Nacional se destruyeron 15 toneladas de material explosivo en el pasado mes de octubre del año 2025. Ni sé si sepa que en los departamentos de Putumayo y Nariño, insisto en eso, las tasas de homicidios entre 2024 y 2025 se redujeron en el 50%. No sé si el doctor Caro esté enterado que estas personas que ingresaron a la zona de ubicación temporal el pasado 17 de junio dejaron unilateralmente, a cambio de nada, las armas que causaban violencia en el departamento de Putumayo. Entonces, esos antecedentes son importantes porque sin la segunda resolución que él menciona y que no está demandada ante el Consejo de Estado, no hubiera sido posible lograr estos avances. Y si nosotros hubiéramos acogido la tesis que plantea el doctor Caro, que es muy respetable, pero que nos llevaría al absurdo de continuar en la violencia, entonces no hubiéramos podido lograr consolidar ninguno de estos avances, porque con quienes acordamos los avances fueron personas expulsadas por el señor Iván Márquez de la Segunda Marquetalia. Y no sé si él sepa que en el mes de noviembre el señor Márquez envió una comunicación a los países garantes de este proceso de paz, indicándoles que las personas que estaban sentadas en la mesa de diálogos con nosotros no lo representaban, que debían ser apartadas de las conversaciones y que no se sentía identificado con ninguno de los planteamientos de ellos. Si nosotros hubiéramos acogido la tesis que está defendiendo el doctor Caro, hubiéramos tenido que suspender las negociaciones, hacer un trámite administrativo de 6 meses, pedir un concepto de un Consejo de Seguridad que crea la Ley 2272 del 2022 y, entre tanto, dejar que la situación de violencia en esos departamentos se hubiera deteriorado dramáticamente junto con el incremento de los cultivos ilícitos. Entonces yo respeto la tesis del doctor Caro, pero es una tesis que, como llamamos los abogados, es puramente nominal. Es una discusión semántica y terminológica que no tiene en cuenta el sentido de las acciones que ha tomado el gobierno luego de que se produjo una resolución en junio del 2025. Doctor Novoa, y es innegable los avances que ha tenido esa mesa de diálogo que usted está liderando, pero volviendo con el doctor Caro, quisiera preguntarle si queda satisfecho con la explicación que da el doctor Novoa, porque usted al final también ha dicho que hay serias inquietudes frente a esa resolución madre de donde arranca todo este proceso con Segunda Marquetalia y ahora con estas fracturas, estas disidencias de Nariño y Putumayo. Sí. Muchas gracias, Juan Esteban. Y yo no le voy a responder al doctor Novoa con la condescendencia que él me ha respondido a mí, pero simplemente quiero explicarle a la audiencia una cosa muy importante, y es que nosotros no le estamos pidiendo al gobierno nacional que no busque acuerdos de paz con los grupos con los que los puede buscar, ni que no busque acuerdos de sometimiento con otros grupos armados criminales. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, y que ya vemos con la explicación del doctor Novoa, que le parece muy costoso, muy
complicado es cumplir la ley y la Constitución. El doctor Novoa dice que nosotros estamos basados simplemente en una interpretación nominal del derecho, pero pues realmente lo que nosotros estamos pidiendo es que se aplique la ley de Colombia. Que se aplique la ley de Colombia significa, y estos son dos argumentos distintos, pero que son muy importantes que la audiencia comprenda. En primer lugar, que se sigan los procedimientos contenidos en la ley de paz total. Es que, Juan Esteban, esto es la ley de paz total del gobierno de Gustavo Petro. No es una cosa que nosotros nos estamos inventando. De manera que se le aplique a el grupo Segunda Marquetalia o a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano el camino de acercamientos y conversaciones. Lo decía la ley de paz total y la Constitución de 1991 sí. En el artículo 60, que con grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su que contribuyan con su desmantelamiento, es decir, con disidencias de acuerdos de paz, no se pueden hacer acuerdos de paz nuevos. Caro, permítame, porque yo creo que esa en realidad es la única pregunta importante. Doctor Novoa, en el grupo de alzados en armas con los que ustedes están negociando, en ese grupo, ¿cuántos disidentes firmantes de paz hay? ¿1, 2, 50, 100, 500, 1000 o no sabemos? No lo tenemos presente, pero déjeme, yo le contesto. Precisamente por respetar la Constitución y la ley es que estamos haciendo el esfuerzo que hacemos. El doctor Caro tuvo 1 año para adicionar la demanda y mencionar en el escrito de la demanda la segunda resolución que dictó el gobierno nacional que ordena continuar diálogos con esta nueva estructura. Pero desde el punto de vista administrativo, doctor Caro, y usted lo debe saber bien porque es un buen jurista, usted perdió una oportunidad procesal para incluir dentro de su demanda la resolución del mes de julio del año anterior que reconoce a la Coordinadora Nacional. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no advirtió que el gobierno estaba dictando un segundo acto administrativo que le daba alcance a la resolución 064? No lo advirtió, no lo tuvo en cuenta. ¿Por qué solamente ahora viene a plantear que entonces esa resolución y la del julio del 2025 son un acto administrativo complejo? Nosotros sostenemos que son 2 actos administrativos separados y diferentes. Y si usted sostiene que son parte del mismo acto administrativo, ha debido acudir al Consejo de Estado, adicionar la demanda en el momento procesal oportuno para que esa corporación se hubiera pronunciado de manera integral sobre lo que nos está planteando ahora. Pero cuando tenemos 100 personas que se desmovilizaron, que dejaron las armas, que lo están haciendo en función de cumplir el mandato del artículo 22 de la Constitución, resulta que usted sale a reivindicar que el gobierno nacional se está saltando la Constitución y la ley. ¿A usted le parece poco que 100 personas dejen las armas unilateralmente y se pongan a disposición de la Fiscalía? Nos quiere devolver al mes de febrero del 2024, nos quiere llevar a una discusión en la cual se involucra nuestra mesa con el asesinato que repudiamos del senador Miguel Uribe Turbay, que según la Fiscalía lo cometió la Segunda Marquetalia. Así es. Ese planteamiento que usted hace es completamente irracional, irresponsable y contrario al mandato constitucional del artículo 22. Pues a nuestros invitados, muchísimas gracias. Él es Armando Novoa, jefe negociador de la Coordinadora Ejército Bolivariano, y Andrés Caro, demandante y director de la Fundación para el Estado de Derecho. Pero lamentablemente el tiempo para esto y para esta entrevista ya se pasó. A ambos, muchas gracias por estar aquí en Caracol. Andrés Caro, Armando Novoa.